Esta es la historia de un río que nace en los campos de la meseta tropical. Considerado como el segundo río más importante de África Central, su cabecera, sin embargo, no fue descubierto hasta hace tan solo 100 años por un grupo de hombres cazadores de la etnia Fang. Bia vere lo na sokosone du mina yemna fang bia tuwa yemna fang bia tuwa yemna e morse se amba bira kemi yenguran fa fan nyebo woro wumana do yamte de bonan fa fan bi to ba wum fa bi mba so yara ka wi lo na asokosone du ida ma sokosone du yanga bira kemi yenwo e won bi to ba wi nda bang ya so yara ka fa so yara ka enya ba tuba na va amuna abang anotion na nguran fa a biara elige ba ma je kwin mfa mbo a biara afan mo song asiga wina nyeso elige bamaje kwin enyeso afan mo song enye batuba ne bombi to ba wi asiga ba afura ne ba sige ede ba kwin ye twana ka ko ya ye kwin onzo a bombi abobi eso ngwi bia kibia kabani yoko ye kwin ya ba ko ka bongo bomba lo yiwo ina nkam. A su paso por Camerún se le conoce como Mbe. Luego se adentra en Guinea Ecuatorial en los bosques tropicales de Ebom concentrado, donde recibe el nombre de la Madre Abang. Y por último, en su desembocadura, en los bosques de Gabón, allí recibe el nombre de Nkom. Ebom bitoba wi abanga ke bo nen ane ke avem bitun bi ne yibabi edom bene babira boba enema sam ya molok ya nobiumu ya biker besenyi bobi terbe dam asedwa dam de linga besenyi bobi terbe em somba bi ni boba no on molok masam nobiumu ya biker e yonganga ksiya nkenye bombia do na ka bo nena nenoko nyeba bo nyi biterwe dam wenya bere boro moto amene menen yo yabsi dam de linga besenyi bobi ter etundi eredi. Esta es la historia del río Abang a su paso por las selvas de Ebom concentrado, una tierra repleta de leyendas, de tribus olvidadas, de efímeras familias cuyos vestigios han perdurado al paso del tiempo, de tribus perdidos en los confines de la selva, pero también es una tierra perdida por el horror y la barbarie humana. En la influencia de Joan Batung y Akonibe se encuentra el pueblo de Ebom concentrado. Lo sorprendente de todo esto es que aquí hay una historia nunca contada. El Consejo de Poblado de Ebom concentrado es uno de los más habitados de esta región. Situado a 60 kilómetros de la ciudad de Mongomo, 40 kilómetros de la ciudad de Joan Batung y 25 kilómetros de la ciudad de Akonumbe. Su contacto con la tierra firme es abundante y eso ha permitido que se conforme una de las formas de poder más peculiar del distrito de la subregión. Este pueblo tiene algo característico en el contorno. Es un pueblo enclavado en la mitad de dos grandes tribus. Es decir, Ebom como un pueblo concentrado, de Ebom subiendo, todos los pueblos que suben tienen la misma tribu, que es Oyak, Ngon Oyak, suben a Moyak, Nderoyak, Mbomoyak, hasta más allá. Y de Ebom bajando, tiene otra tribu, que es Obuk. Empieza a Kamasubuk, Omikuyubuk, Ebom se encuentra en un pueblo, o sea, en un lugar donde divide las dos grandes tribus que caracterizan el distrito de Akonibe. Ebom es una fruta muy rica, que en español se puede llamar guanábana o violala, de la familia Another. De color verde, está cubierta de unas espinas muy particulares. Tiene una pulpa blanca, dulce, con huesos negros, lisos. Puede llegar a medir a 50 centímetros y un peso aproximadamente de 3 kilos. Banga nyongdo komende mera bone
edze banzu sop ekwa bubiji ebamofwa ne dom sere ekwitala bobejido nzenyenzabo. Existe una hermosa leyenda que habla del Consejo de Poblado de Ebom Concentrado, un pueblo hundido de su tradición. Aquí existen densas selvas arcaicas, pobladas de seres diferentes cuantos se hubieran conocido, criaturas únicas que surgieron en un mundo independiente, aislados del resto de los pueblos. Ebom ha sufrido varios desplazamientos en la antigüedad. El pueblo de Ebom solo era de la tribu Nkojen exclusivamente. A lo largo del tiempo y sobre todo en los años 1965 aproximadamente, el gobierno autónomo ordenó la concentración de los pueblos. A partir de ahí surge la idea de pueblos concentrados. Ebom está compuesto por 3 tribus, principalmente Nkojen, Obuk y Oyak, respectivamente. Venimos de la cuenca del río Congo. Una parte se dirigió a Camerún, otra en Congo, Centroáfrica, Gabón y Guinea Ecuatorial. Otra de las particulares que puedo citar de esta tribu es que tienen una canción especial que se canta en todos los países que he citado, los cuales cuando tienen una ceremonia a nivel tradicional se entona de una manera especial, porque eso se identifica nuestra tribu. Creo que todos procedemos de Camerún, donde la tribu Obuk dice que se asentó por primera vez en lugares como Afaningui, que es del distrito de Micoamisén, y de Wuma. O sea, de ahí pasa que después de que pasó hambre en esos lugares, entonces la gente se iban buscando dónde encontrar sustento y corrían por todas partes. Muchos se quedaban en Kwamisén, otros quedaban en Mongomo. De hecho, muchos del Mongomo, que son Obuk, después de ahí una familia se quedó ahí, es una misma familia. Entonces salían de Mongomo, venían a lo largo y se sentaron a Conibe. Yo creo que el primer lugar donde se sentaron en este tramo, viniendo de Mongomo, fue justamente en Ebom. Porque como yo decía, Ebom es un pueblo que limita las 2 grandes tribus que tiene a Conibe. Entonces se asentaron, nuestros abuelos se asentaron en un lugar donde llamamos el Ligacón. Ahí había una montaña grande que recibía también el mismo nombre, que es un Cocón, que hoy en día existe, donde está justamente el campo. Ahora mismo ya se ha ocupado ahí otros familiares, ¿no? Entonces ahí fue el primer asentamiento donde estaban los abuelos antes de concentrarse en Ebom. Como igual que lo de Oyak, también tenían su Eli Oyak. Ebom tenía su Eliga Ebom. O sea, habían pueblecitos donde venía Obuk a sentarse un poquito distante, venían Oyak a sentarse pero distantes. Ya más tarde todos se unieron para formar el pueblo de Ebom Concentrado, donde claro, yo soy Obuk de este pueblo. Aquí las cosas no se escriben, sino que se cuentan de una era a la otra. En todo eso ha habido una colaboración con un cuerpo historial en el que se destacan ciertas figuras. Su presencia marca la vida diaria del Consejo de Poblado de Ebom Concentrado. Aquí viven más de 50 familias. Muchas tienen hijos, nietos y bisnietos. Este pueblo, con la práctica de la agricultura orgánica, regresan a sus casas el doble que el resto de los pueblos del entorno. Podríamos decir que forman unas familias de la clase media. La vida tiene una segunda opción. Para experimentar sus prototipos surgieron resultados asombrosos, porque en los años 1964
La modernidad ha instalado un nuevo poder en el país, la concentración de los pueblos vecinos. Bana borbo koro amemme banga kakabato mafanoshi ayon bo koro ya memate le banga somure sama ajukunya abiaro buk olem osuine vebe le onolem olem ayop nyabanga vamve ayon ba vamayang etambanga so bambe monvon mobot mani mvo vise mvo kweta mvo meke ya mvo nsi ayon bo zo ki vo mate e de banga dona kara bombori ye matuva embeberin tebulsu entebulsu anga tare atu etun ake nyane banga bo de sedi ne bakanan ambe yono ondobi bang don dobi banga tuna yama bera oko eyon abere ye tununa njigu zambe nya tuna nya kabe bi ba bobo bi bas antona anamva tumu voma niva abimda koko abima voisona eyon bonzo akunyiva de banga kalsowa elige bom elige bomte embe bobo febe banga ta to bomte bobor baba manaka etuno gabon belige lig de banga zona nyibia nye febe bo afikare jeve ayon beto yave mon vong mo bor meni manga lig mon to fa ayon banga to ve akwena obuwa ankamvi yo yare kok baba to fa amemeve de bave ayon tame ya ngomni ya gine gobierno autónomo ajo bene bo furan bo bobi furan bi me antone jamenzinga urusive neba done bobi zingba ni mi kwa ebo voba nationalista antone ejene ebo ba yibe beneba nationalista aun kede na vichang bana borbo boro ebo na bui bo na mi kwa boko kona bo karamoriete ake ebo ma komuke edenga bone banya boro bembe o yaga ko ya obuwa nkamvi ya nkoje ebom ede banga bo eswa eswate nye banga bodo evombi tova yi jamte de mina yena bedi da cham ye kekwane ningra yeman ede banga bo ko dane bia yebe bi ba mane jango mane ngongo ne bi ba mane jango mane ngongo ne ngane ligne bia bi amemme bia to bi fura ne bombi to va yi ayon ba kara de ngoman de fa ngoman nga yibe ne nga ya famini to ne furuan. Aquella era una tierra de maravillas y sorpresas. Los habitantes habían seguido sus patrones evolutivos, dando lugar a una historia prodigiosa. Aquí el poder del colonizador dominaba la tierra. Los residentes adquirían costumbres sorprendentes y en la espesura, escondidos en la sombra del pueblo de Ebom, vivían hombres con un carácter de defensa frente a la fuerza colonial en su conquista en el interior de la región continental. Cuenta la leyenda que, como el resto de los pueblos de este país, Ebom se formó, pero aislado en un fragmento del sur de Nzoambatun, como una porción solitaria donde los hombres se esconderían celosamente sus orígenes, un refugio para una etnia que acabaría por asombrar al mundo. Nkoden on uwaso uwadang so monvon biji ambar manga mo wotirajo bakuru biji edam baba mbabun ede fa banga jona
ba yagala yom ba yagala tare ya bojadi nyebenga sonko de benga kabana ndizam e ba wetunu obugo ya golui sikuru nya yirim fa nko jeona ngibi tuga daga jengum mabuni je tengan kabana. Este es el Consejo de Poblado de Bom Concentrado, un pueblo extraordinario y único. Comparte hoy en día lejanos antepasados, un punto en el que el hombre Fan luchaba en la tierra, su propio nombre con el que sus principales fundadores minaban a los espectros, dando lugar a un misterio y la leyenda que despertaba a los naturalistas y los historiadores de todo el mundo hasta que se les consiguió determinar su existencia. La leyenda de Bom Concentrado es tan antigua que la ficción del país y por lo tanto tardó mucho en descubrir su fantasía. Su fundador postuló su historia en los años 1984 y la teoría la deriva de la independencia de África que acabó para siempre con la realidad del legendario de la región continental. A pesar de que este pueblo entró definitivamente en el cuento, las grandes dudas que suscitaron su origen no se acabaron con las teorías del colonizador, porque en toda la región continental el hombre primitivo seguía someterse a los patrones extraídos y preconcebidos. El mismo pueblo de Bom Concentrado llamó la atención al mundo sobre la singularidad del grupo de Oban. Ahí ningún padre de familia tenía similitudes dentro del continente negro, y sin embargo, con la gran afinidad del pueblo de Bom y los ancianos más arcaicos, hoy preguntamos, ¿de dónde había surgido este enfrentamiento? ¿Cuál era el origen y el parentesco de estos hijos de la legendaria furia? Anabenga pene ngi banga kan sone o ban woso kwin woso nken enyu wonzu sugova bia lo na wova nga wo yibie nyu wa man bi wiva nga bia wiwa enyu bia man wo wiva mam temese enyu menga bo akware na ebom mura yene ve e mam se benga man bo ve luma ne nga bo ebo nga wu ya mi para e bian bi se benga bernabio nye benga jigibi ve be man fa mure ben o tinejang e de tinejang te enga ligi ngi be kire kina Morenga chicken nanga janga yete de asumi yemenga bie bom yekimu morabere nam. Mientras que las familias del país luchaban en una carrera evolutiva sin cuartel, el pueblo de Bom Concentrado lo hizo a su propio ritmo. Aquí, las mujeres y los hombres cambiaban lentamente haciendo solo las influencias de mucho más especializados que la selección natural estaba creando en los diferentes territorios africanos. Y en el lejano mundo de Bom Concentrado permaneció atento a esta lucha, produciendo una evolución paralela que generó el extraordinario parcela del bosque donde viven sus ancestros. Es el bosque sagrado de este pueblo, un tabú para los turistas. En este bosque hierático se excluyen las visitas, no se practica la circuncisión, se habla con los espíritus con su sabiduría y se imparte justicia para resolver los problemas que afectan a la comunidad entera. Es un bosque de paz y sobre todo venerada. Los ancianos solo tienen su acceso para pedir bendición. Sus decisiones son irrevocables. Aquellos que lo desobedecen son castigados y mueren envenenados por verdugos de esta tradición. Prácticamente los bosques de Bom Concentrado son utilizados para las plantaciones para alimentarse. Es una práctica ancestral que tiene mucho de negatividad, devolviéndole sales y nutrientes al suelo. Los árboles adoptan forma diferente que potencian, si cabe, un sentimiento mágico de esta tierra africana de hechizos, sortilegios y repleta de símbolos místicos.
nke ye amune betira banga bobe karmeno ombus e yonga muluma ne mafang membe na yonga da luman ye yonga vo ambe ne yonga a yonga dira kom mina bo takar enye banzo sawo sunyana onzani nken ba yemene kikire ngongogose mininga ngaman muteye ko suny nyanyunga da ko suny ngono lo mano suny be biinkom bangalwe one e mo we nye bembero ko yi oboya wa se ki barato atwa watwa mi para ya mo konve osiri aluma ne sum e de ngabona ayon ko jen ngabo tuga fase bo ba yem memo ko jen yine enu njuk no tuga kwen ko jen boto osunya yo. Las partidas de los colonizadores azotan los animales que huyen del poblado. Con trampas y escopetas matan muchas especies. Todo vale para alimentarse. Es una práctica ancestral que tiene mucho que ver con sus prácticas. Man ko jen no watuka fa yemna man ko jen ni elang aywa nko jen wa man ko jen ba bi la vi no bo duro bo si bo nyong be jome ese bo nyong yi jome na den amunu fanga ba jona be chigbe nji ve tarbo eda mo duro wo sum nya no duro nga sum ko jen sum no wa chigbe ro sum no wa belang edene man ko jen anu man ko jen anu wan ko jen e vom sake look elang ne ba nem edue ne fa ba bunya nko wete ba jing ba due ene be meki chiranga bo edue ne be meki amunu be sia banga bo be jobena mombo se bona toten abera bo etangala yana vene nguwa ya kumu wa yana belang o yo mujo mo bere moranza wo dut ni chiranga munga wo chire jone. Entonces lo que nos define de la tribu Bug es la unión, porque en la tribu Bug no hay esa diferencia. Lo que nos describe es la unión, que somos una misma cosa. Eso, como suelen decir en funk, Obuk es un sonido, o sea, que eso es lo que nos une, que se cuentan que el sonido o sea, no tiene, es algo, o sea, no un son que es largo y tal, por eso la tribu Obuk se nos califica como unión, que somos familiares, no hay diferencia. Hoy los turistas observan el aspecto actual del pueblo de Bom Concentrado. Este aspecto debería ser lo más deseado de Bom Concentrado cuando este se concentró, ya que en aquellos tiempos la tierra estaba dominada por el nomadismo. Emo wo menekina ma kabana nam ngwan babo bitowa anemana man ko jen ma tuwa yeme man ko jen ya bere kina se ki yene ma kimbon e ki ya yongna wo yere kwen ko je bi bas wo yere kwen ko jen ya bom wo yere kwen so si no man ko jen ya bobodo ma tuwa de yem. La herencia de aquellos días sigue viva aquí, en el pueblo de Bom Concentrado, donde hoy residen algo más de 100 familias conocidas de la etnia Fan, las que cerca del 100% son católicos. El resto de las religiones desaparecieron como en el resto del mundo. La Iglesia Católica cogió el relevo y se hicieron con la supremacía hace más de 223 años. Bueno, un pueblo católico eminentemente. Vede eberbi imagen bibain. Cristo Rey y a San Carlos. Ambar mo woro wobe mungaw me wobe tirabajo. Ma woba dono Cristo Rey. Enya ne imagen Obuk yoyak San Carlos nyanya ne imagen ko jen. Me fermete ma ba bia tsemele mo vede enyi ba dankan ene Cristo Rey. Amuna acuerdo mo yong metemele manga furana Obuk yoyak ko jen fere o imagen Obuk yoyak. Edebe bebira kana ana fiesta patronal del pueblo porque ebe na ba ban ko jen ba na etam ba fanga bobu. De esta misteriosa jungla surge como un espectro. Esta cúpula de Cristo Rey es una réplica de los Escolapios, una colosal obra religiosa en medio del bosque. Los nativos que trabajaban día y noche tardaron 5 años en construirla. Fue el sueño de un grupo de hombres devotos, los primeros sacerdotes católicos de este pueblo. Padre Ambrosio Paulino Njameson, Padre Faustino Njamondo, Padre Filiberto Elando Abang, Padre Simone Ngbang, Padre Jovino Obambeke,
con las túnicas modernas que han gobernado desde la independencia en 1950 hasta nuestros días. El complejo sacro, que cuenta con una réplica de la figura de Cristo Rey, sigue en pie. Esta titánica edificación que siempre está llena, pues la gente de este pueblo no tienen otros credos ni otros dioses a los que atender. EBOM es uno de los pueblos que conservan sus principios fundamentales, que son la unidad y la solidaridad. Una de las características que resaltan en este pueblo es que al día de hoy solo hay una confesión religiosa, que es la Iglesia Católica. De hecho, hay aproximadamente 8 sacerdotes entre hijos y primos o sobrinos del poblado, obra del difunto padre Ambrosio. EBOM Concentrado es un pueblo cristiano de la Iglesia Católica Romana moderna. EBOM es un pueblo dentro de un pueblo, pero sobre todo, EBOM es un pueblo de difícil clasificación. Es el tercer pueblo del distrito y cuenta dentro de sus murallas con una sola iglesia, con una mayor concentración católica en su historia. Esta estructura, que hoy se reparte con diversos hábitats de EBOM Concentrado, señala que, sin embargo, que los hijos natos de este pueblo guardan el secreto de sus orígenes. Por muchas familias de EBOM no tiene relación con las familias comunes de África, sino que con las que hoy pueblan y mantienen las lejanas selvas africanas de su tradición. Y es aquí, en el corazón de estas selvas remotas, donde empieza nuestra búsqueda del origen negativo de la tribu Nkoyen y las orillas de cualquier río, una historia más extraña del planeta. La verdad que ha habido grandes cambios, porque me acuerdo que una de las primeras veces que fui ahí, fui con mi padre y salimos de Bata a EBOM. O sea, en carretera hacemos como 4 horas de coche, y luego para llegar en EBOM era muy difícil en tiempos de lluvia, porque teníamos que bajar en el coche. Entonces para que el coche llegue a EBOM era muy difícil, bastante difícil. Incluso habían coches que se estancaban, coches que ya no podían avanzar, había muchísima dificultad. Ebo ne biosu benya bor banga ben biosu nge sikura ne ba bitanga nge benji bon sum sikuru edamba man tup na eninga be enneman bakaba kabo yok ye baba kaba jangna bo kumi trosi ye moraka ya jangna no kunya soba ye moraka ya jangna wamni bi na bafang nyane nyu e biawo nyane dare biawo no nga yane ya luk wayana kana wayana fango no ko janga anono luk nge tam da kwine waman ka sen eswa ka sen edengalingine abu borbe yete eman venyu eman ka oga bongna bakaba semisua ede dang bira juge jadi. Por ejemplo, los primeros días, nuestros primeros maestros, teníamos una escuela construida de bambú, de corteza de árboles. Me acuerdo nuestro primer maestro, creo que fue el Azam, cuando íbamos a clase, que no hacíamos gran cosa, porque en esos momentos las aulas de clases era un maestro, pero con diferentes grados de cursos. Habían tercero, segundo, primero y los palabritos que éramos nosotros en una misma sala. Lo que significa que el maestro no tenía suficiente tiempo para dedicar la atención a los diferentes niveles. Lo que se hacía es, a veces el estudiante del tercero, de cuarto, a veces venía a darnos un poquito de distraernos, enseñarlos cómo se 1, 2, es cuánto. Es decir, había un maestro que tenía que dedicarse a diferentes grados en una misma sala. Abunyete da bosikuru. Abunyete da bosikuru. Ndi zambe jibu. Maworo wo betira ba jone ndi zame jadi. Banga zure tebingong bo tande zamete. Ne bo tande zam katekiste elep
bezima betem bay bodo ba wa vo chatan banga tebingong bedzib sikuru banga duru borobongwan. Me comentaban una vez, mi hermano me comentó que una vez tenía que ir a examinar, entonces en el BOM no había un maestro, tuvo que ir a examinar en un pueblo vecino para hacer el examen, pero hoy en día prácticamente ya tenemos maestros, ya tenemos profesores. En el BOM creo que si pudiéramos tener imagen de nuestro momento, era un pueblo donde todas las casas estaban construidas de nipa, calabozos y mucho, cortezas de árboles. O sea, ha sufrido un cambio tremendo desde nuestros momentos hasta el BOM de hoy. O sea, no tiene nada que decir con lo que veníamos. En fin, hemos sufrido un cambio desde nuestros momentos hasta hoy. Me acuerdo cuando fui con la red de carreteras, es algo maravilloso, Y luego me acuerdo que donde justamente se estancaban los coches, estuve con un amigo, me quedé ahí, nos quedamos ahí parados como unos minutos, yo explicándole que mira, me acuerdo que yo, mi padre y yo con la familia, para subir en esa cuesta, en esa carretera, o sea, era demasiado difícil, tuvimos que bajar del coche y luego empujar, y habían coches que se desviaban, y para llegar en mi pueblo o salir de mi pueblo para la ciudad de Aconibe era bastante difícil, pero hoy en día ya disfrutamos del desarrollo, ya disfrutamos de las buenas carreteras y bueno, es esto, es el desarrollo que... Dentro de este desarrollo, cuando hablamos de EBOM, en mi tiempo, cuando estábamos creciendo, se encontraba que el pueblo de EBOM se quedó casi vacío. No solamente por EBOM, este contorno se quedó vacío por la ausencia de la juventud. Todos los jóvenes de mi edad, mayor que yo, se iban a Gabón, todos, casi todos. Ahí buscaban la vida, ahí buscaban trabajo y se quedan ahí porque no había forma de sustentarse, de quedarse en EBOM, no había nada que hacer. De hecho, se veía que el pueblo ya no había nadie, se quedó vacío. Pero después de esa fecha que hemos dicho, de 3 de agosto, no solamente los que se fueron a Gabón, sino otros tantos ya volcaron otra vez al pueblo para hacer grande el pueblo como está hoy en día. Gracias, decimos gracias al golpe de libertad, porque la gente se escapaban del momento anterior, no había nada que hacer, no había escuela como tal, sinceramente, esa es una realidad. Entonces, para calzarse una sandalia, teníamos que salir, la gente tenía que ir para Gabón, para vestirse, para tener un colchón, para tener cualquier elemento mínimo de subsistencia, tenían que irse a Gabón, a pasar ahí un tiempo, después volver, y ahí se trae una ropita, una camiseta, unos zapatos. Si no se lleva a Gabón, no se encontraba nada en ese momento. Entonces somos muy agradecidos, tenemos que expresarlo en alto, que después del golpe de libertad todos hemos visto la luz del sol, porque hoy por hoy ya los jóvenes ya están aquí. Si no están en el pueblo, están en Aconibe, están en Ngomo, están a nivel nacional. Ya nadie se va a Gabón a buscar trabajito, a buscar sandalia. Ya, al fin y al cabo, ya hoy por hoy ya es un pueblo reconocido y reconstruido gracias a esta libertad que estamos gozando. Hace 200 millones de años, las tierras del supercontinente africano de EBOM concentrado comenzaron a fragmentarse. Era el nacimiento de este pueblo, tal y como ya lo conocemos. Entonces grandes selvas cubrían la vida de EBOM concentrado y la pesca tradicional era el amo indiscutible de su creación. En el fondo de la espesura mefoica, escondidos en las sombras de un mundo dominado por nuestras culturas, hoy respiran una visión de grandeza, una estirpe que acabaría por conquistar el mundo. EBOM concentrado es un pueblo modelo en la fecha de hoy. Alguien puede preguntar por qué.
el BOM de 1960 y pico, 65, 66, quizás 80, no es el BOM de hoy. Ha habido muchas transformaciones. Por ejemplo, tenemos la iglesia en material permanente. Tenemos colegio Cirilo Ndongema de material permanente, puesto de salud, sala de reuniones, que tiene incluso las oficinas del presidente del Consejo de Poblado, la secretaria, y entre otras necesidades que hay que poner, por ejemplo, un almacén. Y sobre todo, el BOM tiene alumbrado público y todas las casas también tienen luz. Entonces, precisamente nosotros agradecemos a su excelencia, a la pareja presidencial, por el apoyo incondicional que hace a los hijos de BOM concentrado. El cambio que se vive hoy en el territorio nacional, donde BOM es polo del distrito de Conibe, creo que se debe al mismo cambio que se ha introducido en el país. Porque no puede haber desarrollo en un pueblo como BOM, sino un desarrollo generalizado en el país. Entonces, el desarrollo que empieza desde la fecha del 3 de agosto a nivel nacional es el mismo desarrollo que llega a los poblados y llega de forma especial en el BOM concentrado. Yo estaba diciendo que en nuestros momentos no habían casas de chapas, sino de nipas, corteza de por hoy. Si vemos la iglesia nuestra, es una iglesia construida de material permanente. Si hablamos a nivel de recursos humanos, hoy en día hay gente relevante en este pueblo. Administrativamente tenemos gente con grandes responsabilidades en la administración. Políticamente hablamos de gente con grandes responsabilidades en la administración central. Yo hoy por hoy, ayer fui un estudiante, fui creciendo, un docente, creciendo un médico. Hoy por hoy soy miembro del gobierno, un secretario de Estado del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Si digo así a mí, creo que habrán, como he dicho, y hay gente, muchachos, jóvenes empresarios, maestros de todo tipo, profesores, tenemos sanitarios, agricultores. En el BOM ha crecido considerablemente gracias al cambio que ha surgido para toda la Guinea Ecuatorial. Ese apoyo nos hace fuerte, nos hace organizar, nos hace quizás hacer estas realizaciones. Nosotros queremos resaltar en este sentido el número de funcionarios que tenemos, funcionarios civiles y militares. Hasta incluso tenemos un secretario de Estado a rango de un ministro. Parte militar hay coroneles, hay, como quien dice, funcionarios como docentes, como sanitarios, etcétera, etcétera. Como he dicho antes, es razón suficiente para agradecer a su excelencia el presidente de la República por este apoyo que brinda a los hijos de BOM concentrado. Ha habido mucha evolución y prácticamente gracias por la paz y por la buena, o sea, la buena gestiones del presidente y los gobernantes de Guinea Ecuatorial ya nos están ayudando mucho para que más o menos prácticamente en las oportunidades que vamos teniendo y obviamente que vayamos desarrollando también nuestro pueblo. La vida de BOM se llena de sombras vivas
en las ideas históricas y constructivas de sus hijos, familias dotadas culturalmente aspiran a ser los propulsores de todas las culturas actuales. Masimane yo mangave jadi esikure jadi maya na nabi vin ya biseng no solamente sikuru jadi ngum nyama bie jadi ngum maya na mandama sesemena loani biseng ya bivin bede tanto je que sikuru ekeravem anibinemu ndaye bom esefa biseng. En el centro de Bom Concentrado pasaban desapercibidos los grandes políticos de la nación, pero sus ideas constructivas calientes, la capacidad de conservar su cultura y sus mitos en el interior de sus cuerpos hasta su total desarrollo y su asombrosa adaptabilidad, hoy son la clave para el desarrollo de este país. Se diversifica y se hace con la supremacía de la historia de la República de Guinea Ecuatorial. Solo había que esperar los cambios que el presidente Obiang Bajoua permitía en demostrar su potencial liderazgo. Precisamente con todas estas realizaciones pretendemos en lo futuro a beneficiarse de un distrito urbano por todas esas realizaciones que he citado antes. Entonces nuestro pueblo actualmente es un pueblo modelo, porque un pueblo que tiene alumbrado público, tiene las instalaciones de luz en todas las casas, amén de tener calles, supongo que merece ser un distrito urbano. Precisamente hoy en día, este pueblo ya modernizado se le conoce con el nombre de Ebom Roma. Gracias a las políticas de Obiang Bajoua, el desarrollo que experimenta este país ha llegado hasta aquí en el Consejo de Poblado de Ebom Roma.